noches, amigos. Soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales, procedemos a realizar una nueva emisión, una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ustedes saben, el mismo consta de dos secciones. En la primera hablamos de las principales noticias internacionales y nacionales. Y en la segunda traemos un invitado para una entrevista. En este caso nos acompaña el doctor Eliden Estrella, un economista, asesor económico, especialista en el área de economía internacional, con quien vamos a sostener una interesante conversación acerca del tema del deslizamiento del dólar, la apreciación del dólar y la depreciación de nuestro peso, y también en el área internacional la situación del país y qué podemos hacer para mejorar nuestra posición en el entorno económico internacional. Vamos a iniciar entonces, amigos, con la primera sección hablando de los temas internacionales. Bueno, Gaza sigue todavía sin lograr un acuerdo y continúan el avance israelí contra esa organización terrorista asesina, producto de que no quieren ellos una extensión de una segunda tregua que permita especialmente la devolución de los rehenes. Está Ucrania, siguen las conversaciones. Al parecer hubo algún tipo de acuerdo sobre un alto el fuego en el área de Crimea y de Ucrania, especialmente por parte de Rusia, prometiendo que no atacaría lo que son las áreas energéticas, pero el mismo día en que se llegaba a ese acuerdo, de manera verbal, se procedía también al ataque a las áreas energéticas de Ucrania. Y además sigue siendo noticias los aranceles del presidente Trump, quien impuso precisamente ayer, la noche del miércoles, para ser más preciso, un arancel de 25% en los automóviles. En el orden nacional, las noticias más relevantes, yo diría en la semana, que sería el tema de la escogencia de las ternas por parte de la Cámara de Diputados, de las ternas para la Cámara de Cuentas. De esas cinco ternas de 5 personas, se seleccionan finalmente 5 ternas de 3, y después el Senado entonces de esas 5 ternas de 3 escoge una de cada una para conformar la Cámara de Cuentas. Hay que resaltar que la aprobación de esas 25 personas, de las cuales saldrían 15, se realizó sin la presencia de la oposición. Y el otro tema que yo considero fundamental en esta semana fue el anuncio que se publicó precisamente ayer jueves en los medios de comunicación de que Haití ha dispuesto el cierre de la frontera terrestre para las mercancías dominicanas, medida que entrará en vigencia a partir del próximo 7 del mes de abril. Eso trae sus consecuencias y luce ser una respuesta. Aguardemos ahora qué hace el gobierno dominicano, qué respuesta, qué reacción tiene la Cancillería Dominicana y qué respuesta trae también nuestro gobierno a esta situación. Procedemos entonces, amigos, a realizar el primer corte comercial para ir a la entrevista ya anunciada con el doctor Eliden Estrella. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza.
hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Amigos televidentes, nos encontramos en la segunda sección de su programa Comentarios y Reflexiones. Como ya habíamos dicho en la introducción de esta emisión, nos acompaña hoy el prestigioso economista, consultor Estrella, con quien vamos a hablar de una de sus especialidades también es el área internacional, los negocios internacionales, asesoría a firmas internacionales, y yo creo que resulta de particular interés hablar con él de dos cosas, entre otras que se me ocurren. En primer lugar, la apreciación del dólar desde octubre del año pasado, que muchos vinculan a que se vislumbraba desde ese entonces ya el triunfo del presidente Trump, y el dólar comenzó por una razón u otra a apreciarse en comparación con las demás monedas importantes del mundo, incluyendo el renminbi, incluyendo el franco, incluyendo la moneda alemana, el marco alemán.
Y aquí en República Dominicana eso evidentemente también se siente, porque junto a una pequeña inflación que no ha podido desmontarse, Correcto. que viene desde la época de la pandemia, pues nos mantiene a un nivel que nos preocupa y queremos escuchar su opinión sobre eso. Lo otro es las medidas restrictivas que evidentemente está tomando el presidente Trump y su impacto en el escenario internacional, que de alguna manera nosotros seremos impactados, tal vez menos que otros países por condiciones particulares, ¿verdad? Pero con eso quisiéramos iniciar, dada su gran experiencia, este conversatorio siempre interesante con don Heriberto. Don Joaquín, un Gracias placer. de nuevo por su presencia. Para mí es de mucha honra poder compartir su espacio con su audiencia y en este programa, y sobre todo con usted, que tiene también muchísimo conocimiento y experiencia en el área internacional de la República Dominicana. Haré mi mejor trabajo. Usted lo hará muy bien, por favor. ¿A qué usted atribuye el tema del dólar? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? El valor del dólar sube o baja dependiendo de cuáles son las expectativas que tiene la comunidad de inversión internacional al respecto de la economía estadounidense. Cuando se espera que la economía estadounidense le vaya bien, el dólar se fortalece y viceversa. Lo mismo sucede con el euro. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos en los últimos 4 años había estado tomando decisiones que los mercados financieros los interpretan como que son contraproducentes a los mismos intereses económicos estadounidenses, pero que a fin de mantener a los aliados contentos, aliados países y estados europeos, era un costo factible. Bueno, pues sucede que el triunfo de Donald Trump es interpretado económicamente como una vuelta a los fundamentos económicos individualistas estadounidenses, en donde no solamente es un tema de América para los americanos, sino el mundo para los americanos, en donde se está priorizando mucho en la nueva administración de Donald Trump los intereses de las empresas y corporaciones estadounidenses por encima de todos los demás. Bajo esas condiciones, se espera que a las empresas estadounidenses les vaya particularmente mejor que en otras ocasiones de la pospandemia. Estados Unidos ha desmontado las regulaciones federales que incentivaban que las empresas estadounidenses hicieran vehículos eléctricos. Dígase que las empresas como Ford, General Motors y Chrysler van ahora con sus marcas y sus submarcas a quedarse lo que ellos mejor conocen, que son los vehículos de combustión interna, los de gasolina. Además de que este cambio no solamente es un cambio regulatorio, sino que tiene implicaciones económicas importantes, porque el costo promedio de un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos es de $71,000. El poder adquisitivo de una familia promedio en los Estados Unidos es de $62,000. Y el precio promedio de un vehículo de gasolina nuevo es de $47,000. Por lo tanto, el vehículo de gasolina es mucho más asequible para las familias estadounidenses. Por esto, por el desmonte de las regulaciones y obligaciones de vehículos eléctricos y una consolidación de los vehículos de gasolina, se esperan que las empresas de vehículos tradicionales vendan más. Por eso mismo, a Tesla, la empresa estadounidense de vehículos eléctricos, le está yendo mal. Porque como se han desmontado las regulaciones económicas que propiciaban que las empresas hicieran más vehículos eléctricos, bueno, pues ¿quién será el principal afectado en los Estados Unidos? Esta empresa es uno de ellos. Pero eso no es lo único. Aquí es donde el análisis pasa a una mezcla de economía internacional con geopolítica. Porque hay que... Uno no se puede pasar otros 4 años más
del ciclo económico y político estadounidense, diciendo que esto no es racional, que Donald Trump no es racional. Hay que tratar de tener una perspectiva de entender bajo qué perspectiva él está tomando sus decisiones, que es la posición que yo he tomado de analizarlo. Bueno, pues yo veo lo siguiente. Lo primero que quiere Estados Unidos es una reindustrialización de su economía. Yo sé que nunca nos dijeron que Estados Unidos se estaba desindustrializando, pero es una reducción de la capacidad industrial estadounidense, lo que sucedió cuando la capacidad de manufactura se la llevaron a China, Taiwán, Vietnam, Laos, Singapur. Y entonces Trump lo que desea es que esa capacidad de producción vuelva a fronteras estadounidenses. Lo que esto implica es que muchas empresas que ya están produciendo con niveles de eficiencia económica sorprendentes en China y en Taiwán, y que aparentemente en este momento no hay forma alguna de que produzca más barato en otro lugar, porque realmente China es un lugar muy bueno para hacer negocios, y Taiwán también. A Estados Unidos le va a tomar un tiempo poder tener las condiciones en sus fronteras para que fabricar un iPhone en Estados Unidos sea igual de barato que en China y en Taiwán. Sin embargo, ese no es el tema. El tema es que Trump está abriendo espacios de negociación de Estados Unidos, no con bloques económicos, sino con países individuales. Relaciones bilaterales antes que las multilaterales. Correcto. Y entonces lo que está haciendo es que está negociando en un case by case basis. Y si no logra llevar a la negociación a los términos que su administración está buscando, entonces utiliza los aranceles como una arma económica y diplomática que nunca antes se había visto. Porque eso de o cumples con mis requerimientos o te doy aranceles, usted sabe muy bien que eso nunca era utilizado de esa manera. Así es. Por lo menos no de manera tan explícita. Tan explícita y tan abierta. Siempre había sido algo más diplomático, más entre bastidores, y tampoco la utilización de los aranceles había sido tan extrema, porque un arancel de un 1%, de un 2% era normal, clásico. 20 o 25. Pero 20 o 25 es aranceles de 20 o 25 en el mercantilismo del siglo XVII y XVIII. A los vehículos le acaba de imponer ayer, justamente a los vehículos extranjeros, el 25%. Eso es correcto. La segunda parte que hay que entender con Trump es cuál es su posición con el dólar, que a mí me parece que todavía no ha sido comprendida, incluso por economistas especializados en economía internacional. Pero para poder entender qué es lo que él quiere con el dólar, primero tenemos que entender cuál es el modelo de funcionamiento actual del dólar. Sucede que hay muchos países en el mundo que tienen su propia moneda. Y eso es muy bueno, porque tener tu propia moneda te permite valuarla y devaluarla con respecto al dólar a fin de tú mitigar los ciclos económicos de tu economía. ¿Qué estamos hablando? Bueno, que normalmente una economía sube y baja. Entonces, cuando está en lo alto de un gran desenvolvimiento económico, te conviene valorar tu moneda local. ¿Para qué? Para ir generando los ingresos y reservas que necesitas para cuando baje la economía de nuevo, tengas el dinero de incentivar económicamente los factores económicos. Ok. En este modelo de funcionamiento macroeconómico, el dólar es un comodín que se utiliza para evaluar tu moneda. ¿Por qué? Porque si tú acumulas dólares en tu banco central,
En el momento en el que tú la quieras valorar, tú vas a tomar esos dólares que tú acumulaste y vas a comprar tus monedas del mercado internacional y vas a hacer escasear tu moneda de la economía mundial. ¿Se entiende? Interesante esa parte. Por favor, explíquelo de nuevo para que la gente entienda ese mecanismo. ¿Cómo se valora tu que moneda? funciona. ¿Cómo se valora la moneda de un país? Ese país tiene que tomar dólares, ir a los mercados internacionales y comprar tu propia moneda en esos mercados. Reducir la cantidad de tu moneda local que otros bancos e intermediarios tienen tuya. Aprecia tu moneda. Al tú escasear tu moneda, tú haces subir el valor de tu moneda. Ok. ¿Cómo se devalúa la moneda? Tomando tus propios pesos para comprar una cantidad de dólares que tú no tienes respaldo para eso. Porque la emisión, para que la gente me entienda, dominicana, para la devaluación de la moneda no necesariamente es algo malo, si tú lo alineas con tu ciclo económico. Porque cuando tú tienes una moneda local barata con respecto al dólar estadounidense, eso impulsa tus exportaciones. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es un lubricante de la economía. Comodín dentro del esquema económico. Que tú lo haces abundar o escasear dependiendo de cómo va tu ciclo económico. Recalcando de nuevo, cuando tu ciclo económico está en alta, tú tienes que hacer escasear el dinero. Magníficamente. Y cuando estás en escasez, tienes que hacer abundar el dinero. Y el dólar es una reserva estratégica que tú lo utilizas para controlar el valor de tu moneda. ¿Entendido eso? Los países acumulan dólares de todas las formas posibles en el mundo entero. Porque cuando venga un ciclo económico fuerte, de crisis específicamente, Japón tiene que tener los dólares para comprar sus yens. Y así tienen que funcionar todos los países, incluida la República Dominicana. Bueno, pues esta realidad en donde los dólares son acumulados y acaparados y acorralados por los países, hace que la cantidad total de dólares que hay en la economía mundial se reduzca e incremente su precio. Y Donald Trump dice que a lo que vamos, como él ve las cosas, eso perjudica la economía estadounidense, porque hace apreciar los productos y servicios que se crean en Estados Unidos de manera artificial, y tenemos que eliminar ese problema. Ahora pasamos a la tercera parte. ¿Cómo se elimina el problema? Lo que quiere Donald Trump es que los países suelten sus reservas de dólares y pasen a acumular oro, como era antes. Él literalmente lo que quiere es restaurar lo que impuso Nixon. ¿Ustedes saben qué? Yo no la veo descabellada, porque cuando Nixon estaba, era que Estados Unidos tenía su mayor nivel de industrialización. Usted compraba una camiseta blanca, American Apparel, y eso usted decía, hecho en Michigan. Usted compraba un encendedor Zippo, y eso decía Made in USA. Fue luego de que sucedió, fue que Nixon tenía que devolverle un oro que los franceses le dieron y que los estadounidenses lo gastaron ese oro, hay que decir la verdad. No tenían el oro para devolverlo, y lo que hicieron fue que derogaron el patrón oro para darle el valor del oro en dólares a los franceses. Y entonces se puede entender otras cosas que han sucedido en los últimos 2 meses,
que es que Donald Trump ha dicho, por ejemplo, vamos a hacer una auditoría a Fort Knox, que es este gran base de la Armada estadounidense, donde supuestamente se guarda el oro del gobierno, del gobierno federal. Yo le puedo decir a usted que no va a encontrar mucho oro ahí. No debe haber mucho. No. Entonces, entendiendo el modelo, no necesariamente si estamos de acuerdo o no. Es interesante esa afirmación, la quiero volver a hacer. El presidente Trump está tratando de volver a imponer el patrón oro. Sí. Y que los países no solamente guarden dólares, sino que guarden oro. Miren, que guarden oro, diamantes, platino, plata, bronce. Porque no es que él es hay que decirlo, mucha gente piensa que él es un idiota. No es un idiota. Es presidente de los Estados Unidos y ha sido muy buen empresario. Ya pensarán que yo soy pro-Trump, pero bueno, que piensen lo que quieran. Es una persona que dice, la gente no es estúpida, los países no son estúpidos para soltar sus reservas de oro al mundo y ya. No, él lo que quiere es que hagan una transición de acumular dólares estadounidenses a metálico. Y eso tiene sentido. Entendiendo esa dinámica es como se explica el aumento en valor que ha tenido la onza de oro en los últimos meses. Ya pasó de los $3,000. Y déjame decirle una cosa, va a seguir subiendo. Porque el oro, primero, tiene unos fundamentos bien fuertes. El clásico es que es una reserva de valor. Sí, eso es una parte. Pero usted sabe que 40% de la producción de oro del mundo se va en la construcción de aparatos electrónicos. Sí, don Joaquín. Su celular y el mío tiene oro. Mucho oro, déjeme decirle, porque el oro conduce un buen conductor. Muy buen conductor de energía eléctrica, sin alteraciones electromagnéticas de ningún tipo. También es un muy buen disipador de calor, excelente disipador de calor. Todas estas cámaras, televisiones, todo esto tiene oro en mayor o menor medida. Y los aviones ni se diga. Un avión puede tener el equivalente a un lingote de oro dentro. Entonces, pero eso nos sitúa también al país. Y eso nos da la oportunidad de traer el tema a la República Dominicana. Es posible que usted se acuerde que en los años 80, cuando la Rosario, vamos a llamarle, los joyeros de Villa Consuelo, tenían por medida de la Junta Monetaria preferencia a comprar el oro dominicano al mismo precio internacional. Yo creo que ayer debimos de haber hecho eso de nuevo. Ayer, o sea, ya. Es una cuestión de emergencia. El oro que utilizan nuestros fabricantes de joyas sea oro dominicano. No necesariamente fabricantes de joyas. Vamos a abrirlo. Que las empresas y personas dominicanas que quieran, tengan la preferencia de comprar el oro dominicano al mismo precio internacional, porque no vamos a poner a barra a perder dinero. No. Pero tenemos que propiciar la acumulación de reservas de oro en la República Dominicana. Sí. Es plausible que se le dé preferencia también al Banco Central a resarcir sus inventarios que tienen oro. Lo tienen. O sea, debería seguir adquiriendo. Sí, el Central tiene 4 pisos de sótano. Es un lugar hermosísimo. Yo le recomendaría a cualquier dominicano, usted va, solicita una visita al Museo Numismático del Banco Central y eso es una experiencia que ningún otro museo en la República Dominicana lo tiene. Un tema de cultura. Yo les recomiendo a cualquiera que se dé esa visita. Una cosa sorprendente. Además con
con toda la formalidad, institucionalidad que tiene el Central Dominicano. Y yo creo que las reservas brutas estimadas de oro en la República Dominicana son de unos 900 millones de onzas de oro. Incluye las famosas, el famoso estudio la posibilidad del oro que existe. Hay una venta que siempre se ha hablado por ahí, por San Juan, que no se ha explotado todavía por el tema de... No, yo estoy hablando del estudio que hizo la Barrick en el finales del 2005, principios del 2007. Lo que la Barrick tiene. Sí, específicamente del yacimiento que tienen ahora. Esa otra posibilidad que no se ha comenzado todavía. Hay muchos problemas con el tema del medio ambiente, pero ahí habría también. Don Joaquín, parece que el archipiélago de las Antillas Menores surge de una veta geológica que está incrustada muy profunda en la corteza planetaria, que es bastante rica en oro. Vamos a continuar hablando de eso que yo desconocía con el doctor Eriden Estrella después que hagamos esta pequeña pausa comercial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston.
No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los Juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Noticia importante que acaba de dar el doctor Estrella, de que hay una veta geológica que ahora fuera de cámara estuvimos hablando que es una especie de triángulo que coge Jamaica, Cuba, República Dominicana y vuelve de nuevo y cruza una gran parte de ese arco, del ápice de ese arco, pasa por República Dominicana. Volvemos a ese tema interesante de la posibilidad de medidas que él ha sugerido, que debe haberse dado preferencia a todo el que utilice oro como componente en su empresa, comprar el dominicano a precio internacional para que la Barrick no pierda y los beneficios sigan llegando a la República Dominicana. Y le preguntaba yo si, además de las reservas que tiene el propio Banco Central, si sería oportuno tal vez comprar parte del banco alguna parte de oro o Mire, es suficiente lo que tienen para manejar cualquier situación. Es una pregunta que hay que hacerlo con buen detenimiento, porque si tú quieres comprar oro, tienes que comprarlo al valor de mercado internacional y ese valor puede hoy subir como puede bajar. Entonces ya tendría características de una inversión. Yo me ataño más a la idea de comprar la producción local y almacenarla y generar las medidas, leyes y directrices gubernamentales que propicien la acumulación de oro de nuestras reservas locales. Porque entonces cuando tú ves el gráfico del oro, tú te vas a dar cuenta que estamos en un all-time high, que estamos en un alto histórico de la... Puede en algún momento dado. Entonces yo como economista no me siento muy cómodo comprando ningún activo en el momento en el que está más caro que nunca antes en la historia. Hay que hacer todo lo contrario siempre. Pero ya que tú produces oro, deberías de tomar algunas medidas que permita eso. Exactamente. Asegurar que parte de esa producción también tú la puedas. Además de que hay toda una comunidad profesional que antes era judía, pero que ya es plenamente dominicana, que son orfebres, joyeros, artesanos de son que son de calidad número uno en el Caribe, ¿sabes? Es una cuestión, son unas características que yo sé que mucha gente no le pone caso, pero por ejemplo, yo le puedo decir que en la región de Villa Consuelo, que es donde están las joyerías que más cantidad de mercancía mueven, ahí se mueven unos 350,000 a 400,000 dólares por semana. Bueno, usted ha hecho una explicación muy interesante, tratando de racionalizar, porque la gente cree, pero es así, racionalizando las medidas, el porqué de las medidas del presidente Trump, Señor, de querer reindustrializar el país, de querer darle preferencia al mercado norteamericano, de querer valorar su moneda, pero traer desde fuera las empresas que tuvieron las facilidades y las regulaciones federales permitieron ir a otro lugar y que han llegado a un grado de eficiencia tal que ahora, ¿verdad?, el moverse va a ser un poquito más difícil. antes de pasar allá, creo que es necesario para muchas personas que nos están escuchando y que quizás no saben, el tema de la zona aurífera del Caribe.
Es necesario porque no quiero que ese tema se quede en el aire. Sucede que tenemos que imaginarnos Cuba, Jamaica y Haití y la República Dominicana. La zona aurífera es una región aurífera, o sea, en la zona de oro. Es una región que se conoce desde tiempos de la colonia española en todos estos países de las Antillas Mayores, que hay una rica cantidad de oro. El oro en aluvión en ese entonces. Muchas investigaciones geológicas han determinado que la cantidad de oro que hay aquí no tiene sentido, porque la masa de territorio de la Española tiene unos 30 millones de años. No es lo suficientemente antigua. Pero parece que el movimiento tectónico de la capa del Atlántico con la capa del Caribe durante millones de años han hecho que elementos pesados de la tabla periódica suban a la superficie. Ese movimiento telúrico que fue fundamento de cómo se creó el Pico Duarte y otras más, han propiciado que elementos que normalmente no están en capas territoriales de la edad de la República Dominicana estén presentes acá. Entonces, por eso es que tenemos aluminio, bauxita, lo estoy hablando de, yo sé que usted maneja esos temas, pero también oro, plata, y entonces sucede que la tecnología avanza y también tenemos tierras raras ligeras y más o menos pesadas, que no tenemos en otros lugares del Caribe, no las hay, porque esas islas no son lo suficientemente antiguas geológicamente para tener esos elementos. Entonces, es una característica muy particular de nuestra posición. Y le voy a decir algo. Los fundamentos de las dinámicas geológicas no respetan los límites políticos administrativos. Eso sigue Haití. Lo que pasa es que Haití no tiene la seguridad jurídica para hacer una inversión como lo que se requiere para hacer una explotación minera de este tipo, ¿no? Y ahí le quiero dejar ese paréntesis, porque era necesario. Pero es interesantísimo porque realmente no conocíamos el porqué. Sí nos preguntamos la diversidad de la riqueza mineral de la República Dominicana, pero ahora con esa explicación de los movimientos telúricos que tanto sacuden al país y el choque de la plata Atlántico y el Caribe, Atlántico y Caribe también, pues en cierto modo eso da respuesta al por qué esta tierra ha sido bendecida con otros metales preciosos que son pesados y ahora con las tierras raras que usted dice que son livianas y pesadas, o sea, que contienen otros elementos que no aparecen, como usted muy bien dice, en otras islas del Caribe, y ya está la explicación lógica del por qué. Don Joaquín, no tienen el tiempo para hacerlo. El Valle del Cibao tiene una concentración de minerales. La categoría 1 de la República Dominicana de suelo agrícola, la 1 de aquí, es categoría 2 del mundo. ¿Usted sabe dónde está la categoría 1? En el delta del Nilo en Egipto y en el Éufrates. Esos son los dos territorios de mayor nivel de facultad de vocación agrícola del mundo. Luego de esos dos, la República Dominicana tiene la segunda categoría. Y en esos terrenos es que usted también y dice esos que terrenos tienen una serie de facultades, de una serie de nutrientes que no son la concentración de minerales que tiene esa tierra negra del Cibao, es lo que le da la facultad agrícola que tiene esa región. Que no la encuentra en Puerto Rico, no la encuentra en Cuba, y definitivamente lo que encuentras en Cuba no la encuentras en la concentración en lo que los tienes en el Valle del Cibao. Esa tierra negra, 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 eso no es común. Moca, Salcedo, esa área por ahí que es
Eso da otra vertiente ahora también, entonces. Sí, yo sé. Precisamente la explotación agrícola no continúa, pero hay muchas áreas que la están dedicando ya a construcción y están enterrando esas tierras negras que pudieran tener ahora esa otra connotación adicional que el país también tiene. Eso es falta ¿Cómo de... nos ayuda? ¿Qué usted haría para tratar de cohabitar con la explotación agrícola y la necesidad de nuestras exportaciones, pero al mismo tiempo también tratar de lograr la explotación minera, que es una fuente alterna de ingresos que el país ahora mismo tiene en unas áreas, pero tendría con esas otras? Mira, don Joaquín, el campo está muy difícil, el campo. Producción agrícola. No, el campo en general, la vida en el campo está muy difícil. El abandono. Y tú no le puedes decir a un muchacho joven dominicano que se quede allá, que ya lo primero que no hay es vida. Es iluso yo decirte a ti, tú puedes tener una vida, tú no puedes tener. Vienen para acá, se hacen de un título universitario y empiezan a trabajar. Ese es el sueño de esta gente. Y mira, es legítimo, está bien que sea así. Lo que hay que hacer se desprende de la gestión del Estado, de la visión de Estado que hay que tener. Porque si se reduce la cantidad de metros cuadrados de suelo con vocación agrícola número 1 que hay en la República Dominicana, lo que realmente está en peligro es la capacidad dominicana de producir comida. Así es. Vamos a hablarle a la gente con lo que es el problema. Entonces yo estaría declarando una estrategia nacional de recuperación de terreno de vocación, en donde lo primero que hay que hacer es comprarle los terrenos a los dueños. El gobierno tiene que comprar el terreno que los propietarios le están vendiendo a las inmobiliarias en Moca. ¿Ok? Hay que agarrar esos edificios, comprarlos, tumbarlos, quitarle la zapata que tienen y recuperar ese terreno de nuevo, que eso se hace. China, eso se hace. Lo poco que hay de Taiwán, Taiwán es una roca. Con 3 o 4 sitios donde se puede sembrar hortalizas, y lo han hecho. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir que se te desarrolle una urbanización donde tú produces tu comida. Pero yo no puedo venir a expropiar, no, yo tengo que comprarlo a un precio justo, pero es un tema de Estado. Una estrategia nacional. Ese terreno y la vocación de ese terreno no se le puede dejar al mercado. Oiga lo que le estoy diciendo, yo soy economista. Yo no soy una persona que piensa pro capital a todo lo que da. Todos los países tienen que tener la propia capacidad de producir su comida, por lo menos, su propia comida. Y yo creo que lo que hay que hacer es comprar esos terrenos, destruir esas edificaciones que hay ahí y volver a restablecer la producción agrícola en ese terreno, calidad número 1 de la República Dominicana y número 2 del mundo. Usaríamos la producción nacional. Podrían seguir creciendo, al tiempo de que también, usted ahí lo ha dejado, se exploraría tal vez algún área que para el tema del rico contenido mineral que tienen esas tierras, para buscar la manera, o lo haríamos solamente para producción nacional. Lo que es más rentable es producir local para exportar. Pero yo no veo por qué en una zona de miles de metros cuadrados, por decir un número, no decir decenas de miles de metros cuadrados, yo no veo por qué no se pueden hacer ambas cosas. Porque usted puede sembrar hoy una cosa y en 3 meses sembrar otra cosa, dependiendo de las condiciones del mercado. De corto ciclo, claro. ¿No? Lo que tú no puedes es permitir que se reduzca el metro cuadrado de vocación agrícola para una infraestructura permanente. Aquí viene en principio de ordenamiento territorial,
de planificación gubernamental, de eje estratégico del gobierno, ya eso es otra cosa. Pero hay que hacer algo porque tú no puedes permitir que esa situación siga así en esos lugares. No. Entonces, aunque ya usted explicó perfectamente el porqué, la apreciación del dólar, ¿qué hacemos en República Dominicana para evitar esa apreciación que en cierto modo afecta? Porque aquí hay una pequeña inflación que no ha podido ser de precios, me refiero, una pequeña alza en los precios que desde la pandemia viene caminando y no ha podido, y que con el tema del dólar, por ejemplo, que afecta a las medicinas, este tipo de cosas, pues mes por mes, aunque es poco, pero sigue siendo un costo adicional. Miren, vamos a dividir el tema en dos. Primero, la evaluación que ha tenido el incremento de la evaluación del dólar en los mercados internacionales tiene que reflejarse en el mercado local de alguna manera, tarde o temprano. Duró 4 o 5 meses en hacerlo, pero al final llegó. Todo. Pero yo creo que también es muy acomodativo decir que el aumento de la tasa del dólar es por factores externos. No necesariamente. Porque el gasto gubernamental en muchas materias improductivas es lo que ha afectado el incremento y la permanencia de la inflación local. El gasto ineficiente. No. El gasto gubernamental produce inflación. Todo gasto gubernamental produce inflación. Porque el gobierno es el único ente. La economía es consumo del gobierno, consumo de las personas. Eso es como un 65-67% de la economía. El consumo suyo y mío, de las personas que no ven en televisión. Luego está el gasto público y luego está la inversión de las empresas. Luego de el consumo de las personas, que siempre es el factor más grande, el gasto público es superior a la inversión de las empresas. Entonces, el gasto público es uno de los factores que más llevan adelante el incremento de precios en general. Y eso no es ni siquiera discutible desde el punto de vista teórico. Eso lo sabemos en teoría económica desde siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas quieren, esta empresa, acá, este canal, quiere venir y hacer un nuevo estudio. Yo le he puesto a usted lo que sea, que van a durar meses planificando cuál es la cámara más barata. Y se van a considerar comprar una cámara usada si la diferencia de precio lo implica. El gobierno no actúa de esa manera. La eficientización de los recursos no es tal. Sobre todo cuando lo que se quiere hacer son cosas de infraestructura pública que se necesitan para ayer. Entonces el gobierno ha sido Estamos en una situación en donde la política fiscal de gasto del presupuesto está desequilibrando la canasta de productos y servicios que está incrementando el costo de la vida de las familias. Reduce es otra cosa, porque si usted también... La inversión privada es otra cosa. Y la inversión gubernamental, pero si usted también reduce la inversión, entonces tiene sus consecuencias también. Lo que pasa es que el sector privado se maneja solo de la manera más óptima posible, siempre. Siempre. Lo primero es que hay una actitud en donde no necesariamente las inversiones tienen que hacerse ahora, pueden hacerse el año que viene. Incluso cada vez que tenemos un año como el 2024 electoral, se planifican las inversiones. Siempre se planifica para tomar esas decisiones luego de saber quién será el presidente por los próximos 4 años. Eso es así. El gobierno no puede hacer eso. Los gobiernos no hacen eso. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Los gobiernos son los productores de la inflación en todos los países. O sea que entre la apreciación del dólar que tardó en llegar, pero llega, y el gasto público del gobierno,
está el tema Es lo que está provocando esto. del aumento del dólar. Ese es el problema. Y estos son factores... Usted no puede parar ninguno y aunque no se pueden controlar porque es que el gobierno no puede dejar de invertir. Lo poco que puede invertir, porque también hay el tema de que... Usted ve este tranque del juego que le estoy planteando. Sí, sí. ¿Usted sabe cómo eso se resuelve? Para resolverlo tenemos que entenderlo. Lo que está mal, desfasado ya, es el modelo económico actual de la economía dominicana. Hablar de esas reformas estructurales necesarias para enfocar hacia un nuevo modelo que nos permita avanzar y continuar con el crecimiento y la sostenibilidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar cuáles son los renglones que más están creciendo en la economía mundial y propiciar las condiciones para que esos sectores, esas empresas de producción vengan a RD1, o si no vienen, que el gobierno las haga, las inversiones. Para atraer a esas empresas. Por ejemplo, la gente habla mucho del silicio, de hacer microchips en la República Dominicana. Yo digo, pero, ¿por qué hay que llegar ahí? O sea, tenemos que llegar a lo que es más caro y más complejo de todo. No. Antes de hacer silicio debemos hacer transistores. Debemos hacer circuitos electrónicos. Debemos de poder hacer, por ejemplo, de lo que tenemos acá de última generación son los celulares nuestros. Las cámaras no tanto, ni la televisión tampoco. La televisión es un aparato electrónico relativamente primitivo ya. Es generalmente es una pantalla de cristal líquido que tiene una lámpara detrás y eso tiene una serie de controladores. Deberíamos de enfocarnos en producción de ese tipo de insumos. China, que es la mayor productora de este tipo de cosas, ya eso no siquiera es un tema estratégico para ellos, porque ya eso no es de suficiente nivel de avance tecnológico. Para ellos. No. Eso se hace en Vietnam, en Laos, Singapur. O sea que al tiempo de, usted lo que recomienda es que al tiempo de que tal vez sí hay alguna zona franca que se dedique a la fabricación de microchips, de lo que llaman microchips, no hay que llegar ahí. Hay que hacer otras cosas que podemos sustituir, que son más fáciles y podemos sustituir que se hacen en otros lugares. Circuitos integrados, motherboards, memoria flash, memoria USB. Explíquele al público, las memorias están claras, sabemos en qué se utiliza. Lo demás que usted dice, ¿se utilizan en qué tipo de...? Son los circuitos electrónicos que tienen todos los aparatos de consumo electrónico. Todos. Pero, ¿por qué no hacemos microondas? Eso no es algo tan complejo ni tan costoso. Podemos hacer ese tipo de cosas. Se habla de auspiciar que esas empresas vengan y si no, que el gobierno haga las inversiones pertinentes para entonces hacer también esa parte. Y tú dirás, pero ¿de qué es lo que tú me estás hablando? Sí, eso es Costa Rica. Intel, la empresa de microprocesadores, sus procesadores más complicados y más costosos, la división Xeon, que son para servidores en la nube, lo hacen en Costa Rica. No lo hacen en Taiwán. Entonces, hay que hacer las inversiones, hay que hacer las universidades, hay que traer a los profesores de fuera, hay que reformar completamente. O sea, hay que tomar el sistema educativo dominicano y prenderle fuego y hacer uno de cero. A los profesores de la ADP, todos a una clínica, 2 años, el mismo sueldo, con su misma cosa, todos sus beneficios, sí. Pero que se vayan a formar.
Porque déjeme decirle que nosotros estamos invertidos. Una carrera universitaria en la República Dominicana te vale lo que te cuestan 4 meses de un colegio bilingüe. Eso, usted sabe bien que eso no tiene sentido. Hay algo mal en el sistema de formación universitaria dominicano. Y también hay algo mal en el sistema de formación primaria dominicano, porque no puede ser que nuestros colegios estén compitiendo en precio con los colegios más caros del mundo. Yo creo que usted acaba de, porque obviamente tenemos que terminar, pero usted acaba de plantear una cosa fundamental, que yo también vengo hablando, no así con su, digamos, con su experiencia y que es el hecho de que necesitamos un nuevo modelo que nos saque de ese tranque que acabamos de explicar y acabamos de llegar. Bueno, si no hay inversión, no hay manera, pero la inversión trae inflación, entonces eso trae sus consecuencias. Y eso es fundamental. Y ha planteado también otra salida importantísima para el país en lo que hacemos todas esas transformaciones que usted también habla, que es obligatorio. Coge su tiempo hacerlo, pero hay que comenzar en algún momento dado. Pero ese tipo de inversiones que usted habla también, concomitantemente con las demás que se están haciendo, pues orientarla también, porque eso nos permite ir sentando las bases para una especie de República Dominicana más ajustada a las necesidades del mercado internacional que hoy en día. Ese es el tema, ese es el tema. Somos 10.7 millones de ciudadanos dominicanos, según el censo 2022 de hogar y vivienda, de población y vivienda. Entonces estamos muy concentrados en empresas grandes y pequeñas, en servirle a esos 10.7 millones de personas más los haitianos que haya. Cuando en el mundo hay 8.300 millones de personas que todos necesitan lo mismo que necesitan los 10 que tenemos aquí. Es un tema de enfoque. Lo segundo que hay que cambiar, no cambiar, es entender que la riqueza se produce fabricando. La economía de servicios no produce riqueza, don Joaquín. O sea, la economía de servicios es muy limitada. La verdadera riqueza se da es una parte, tomando algo, transformándolo, dándole valor agregado y luego vendiéndolo. al mercado internacional. Y es mejor si lo que vendes en el mercado internacional es tan difícil de hacerse, que solamente lo pueden hacer unos cuantos. Entonces eso te da facultad de precio. Entonces tú pones el precio de lo que tú estás vendiendo. Entonces hay que llegar ahí. Pero yo lo que veo es que estamos enfocados en exportación de tabaco, que no está mal. Exportación de café, que no está mal. Turismo, que tampoco está mal, pero tiene un pasivo social. Y yo lo que digo es que todo eso está bien, pero no es suficiente. Eso es lo que yo digo. Bueno, yo no puedo más que agradecer profundamente la presencia del doctor Irene Estrella. Nos ha dado una visión global de lo que necesitamos como país para poder insertarnos en la economía internacional, que cada vez demanda más. Y si no lo hacemos, el país se quedará atrás y las reformas serán todavía más costosas al momento de realizarlas, porque habrá que hacerlas en algún momento dado. Gracias a él por esa visión tan completa de lo que el país realmente atraviesa, lo que pasa, lo que tiene, la importancia de lo que tiene, pero lo que falta por hacer y en lo que hay que hacer, como muy bien dice, no es solamente economía de servicios, hay que invertir para producir. En la medida que la excelencia en producir se va mejorando, nos da un poder sobre el mercado que no tenemos. Gracias al doctor Irene Estrella, amigos, y será hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.